En este ejemplo tenemos dos hosts y un conmutador de paquetes intermedio y queremos mover una gran cantidad de datos, transferir un fichero de uno de ellos, del que vamos a llamar el servidor, a otro que llamamos el cliente. ¿Vale? Entonces el fichero es muy grande, se va a enviar un montón de paquetes y tenemos pues, el enlace de comunicaciones al conmutador desde cada uno de los hosts y esos enlaces tienen diferente capacidad. ¿Vale? La capacidad C sub S es la capacidad de enlace del servidor y C sub C la capacidad de enlace del cliente. Bien, entonces lo que querríamos saber es, yo voy a coger este fichero, partirlo en trozos, construir paquetes y voy a empezar a enviar esos paquetes a la máxima velocidad que me permite la interfaz, ¿no? En este caso, la velocidad del interfaz del servidor, que es C sub S. Esos paquetes llegan al conmutador, el conmutador los reenvía a la capacidad C sub C y llegan al cliente. Si la capacidad C sub C es mayor, pues muy bien, y si es menor, se acumularán. Vamos a suponer que, aunque se acumulen en el conmutador, pues tiene un montón de memoria y al final acaban llegando, ¿vale? Entonces, en esta situación ideal, me da igual un poco cuáles son las distancias y los retardos de propagación, ¿vale? En el fondo, ¿cuál es el tiempo que va a tardar aproximadamente el fichero en llegar? Normalmente, si las distancias, por ejemplo, son cortas, pues el tiempo de propagación no va a ser apreciable frente a los tiempos de transmisión, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tiempo que aproximadamente va a tardar? Pues depende de cuáles sean las capacidades de esos enlaces. Entonces, fijaros, si las capacidades de los dos enlaces son muy diferentes, uno tiene mucha más capacidad que otro. Por ejemplo, uno es a 1000 megabits por segundo y el otro es a 1 megabit por segundo. Entonces, la capacidad del mayor no importa demasiado, porque lo que me va a limitar es la menor de las dos capacidades, ¿vale? Uno de ellos será muy rápido, por ejemplo, si la interfaz del servidor es muy rápido, envía a gran velocidad, pero se acumulan los paquetes en el conmutador y van saliendo a la velocidad lenta. Si el puerto del servidor es el que es lento, da igual que el otro sea muy rápido, los paquetes van a ir llegando a la velocidad a la que los puede enviar el servidor, ¿vale? Entonces, si las dos velocidades son muy diferentes, en el fondo la que importa es la menor de las dos, ¿de acuerdo? Entonces, la menor de las dos velocidades es la que me va a condicionar el throughput, la velocidad a la cual yo puedo transferir ese fichero. Entonces, el tiempo que voy a tardar en transferir el fichero va a ser aproximadamente el tamaño del fichero en bytes dividido por esa velocidad, que es la que vamos a llamar del cuello de botella, ¿vale? Cuando hay diferentes velocidades, con grandes diferencias, la que domina es la más pequeña de ellas, que es la que llamamos el cuello de botella. Vamos a extender un poco el ejemplo. Vamos a extender el ejemplo con más conmutadores y más enlaces con diferentes capacidades. Bueno, me he olvidado de decir una cosa. Lo normal suele ser, en el caso de servidor y cliente, lo normal es que las máquinas servidor suelen tener interfaces de mayor velocidad. Bien, vamos a mirar este escenario en el cual hay múltiples enlaces, por ejemplo, de diferente capacidad, y nos hacemos la misma pregunta. Entonces, claro, aquí estamos en lo mismo. Si hay uno de estos enlaces que tiene una capacidad muy inferior a la de todos los demás, él es el que domina, él es el que forma un cuello de botella, un estrechamiento en la carretera, digamos, y todo el mundo va a la velocidad a la que puede ir por ahí. Da igual que una vez que pasamos el cuello de botella podamos ir más rápido, que los coches van a salir al ritmo que pueden salir del cuello de botella. Aunque luego puedan ir más rápido, no hay tantos coches por segundo más que los que pueden pasar por segundo por el cuello de botella. Bien. Entonces, de nuevo, ese mínimo es el que nos va a condicionar el tiempo que vamos a tardar en transferir el fichero, ¿vale? Es lo que llamamos el cuello de botella. ¿Y qué sucede en un escenario más real en el cual no hay un solo camino, sino que hay múltiples caminos en la red, múltiples servidores, múltiples clientes? Entonces, desde el punto de vista de un cliente que se intenta descargar un fichero de un servidor, lo que le importa a él va a ser todo el tráfico, todos los paquetes que atraviesen los mismos enlaces que atraviesa sus paquetes que vienen del servidor, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí nos podemos encontrar con múltiples escenarios. En general, lo que nos vamos a encontrar va a ser con que las capacidades de los enlaces de los clientes, los usuarios domésticos al menos, normalmente suelen ser menores que las capacidades de los servidores. Y también normalmente la capacidad de los enlaces dentro de la red es mayor a todos ellos, ¿de acuerdo? Con lo cual uno llevaría a pensar, pues el cuello de botella está en el enlace del cliente. Y muchas veces sucede eso, que el cuello de botella es el enlace del cliente y no me puedo bajar algo más deprisa porque mi enlace
Mi primer salto no tiene más capacidad. Es a 1 megabit por segundo, pues nunca voy a ver más de 1 megabit por segundo. Pero a lo mejor es de 10 megabits por segundo y no llego a ver 10 megabits por segundo en una transferencia. Aparte de muchos efectos de protocolos, el problema puede encontrarse en que ese enlace no está saturado, no está congestionado, pero a lo mejor un enlace de dentro de la red que tiene mucha capacidad sí está congestionado simplemente porque muchos flujos pasan por él. ¿Vale? Entonces, imaginad que pasan n flujos por un enlace concreto. Entonces, claro, si nos repartimos el uso de esa capacidad, de esos 1000 megabits por segundo, ¿no? Un paquete de este flujo, otro de este, volvemos a empezar. Con lo cual, si hay n flujos, aproximadamente cada flujo está consiguiendo una fracción n de la capacidad del enlace. Entonces no es como si tuviera una capacidad C sub B, porque yo no puedo transferir un fichero a esa velocidad, porque se transfieren mis paquetes y los de otros usuarios. Yo solo me llevo una fracción. Si esa fracción es, vamos a suponer un reparto, como digo, equitativo entre n flujos, esa fracción es C sub B entre n, entonces, ¿quién es más pequeño? ¿La capacidad del enlace del cliente o ese C sub B entre n? Pues depende. Depende de cuál sea la capacidad del enlace del cliente, depende de cuál es la capacidad de ese enlace crítico y de cuántos flujos pasan por él. ¿Vale? Y por supuesto habría que tener en cuenta todos los enlaces del camino, todos los C sub B y todos los n flujos que pasan por ellos, que no tiene por qué ser el mismo número por cada uno de los enlaces del camino.